Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La lección de esta semana materializa la esencia de todo el trimestre, la testificación. Se comienzan a levantar las columnas sobre las cuales se quiere establecer un poderoso concepto, movilizar al remanente para iluminar al mundo con la gloria de Dios. La mayoría de nosotros no diferencia entre la testificación y la evangelización, y a lo mejor esto es lo que ha hecho que un altísimo porcentaje de creyentes considere que testificar es una labor de unos pocos dotados de dones espirituales especializados. Sin embargo, antes de su partida, el Señor mandó que todos sus seguidores fueran sus testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estás listo a iniciar una vida de testificación como la que el Señor espera de nosotros? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El sábado debemos motivar a los miembros de nuestra clase a la testificación. Para poder lograrlo, es necesario que como maestros despertemos en ellos el gen testificador. Para ser exitosos con eso, debemos usar intencionalmente el ciclo natural del aprendizaje de tal manera que este concepto se convierta en parte de sus vidas. Conduzcamos a nuestros alumnos por las 4 etapas que lo comprenden. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Esta lección no solo es importante, yo diría que es vital, tanto para la realización personal de un cristiano como para llevar a cabo la misión por la que existimos como iglesia. La siguiente pregunta lo pone de manifiesto. Aunque no todos en la iglesia pueden evangelizar, todos hemos sido enviados a testificar. ¿Puedes reconocer la diferencia? Pues en este repaso la estableceremos con claridad. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Repasemos lo que se estudió esta semana destacando 3 puntos que considero clave y que concuerdan con la intención del autor de la lección. El primer aspecto es ¿qué significa ser un testigo? Establecer este concepto es esencial para el análisis de la lección. Por definición, un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción o que ha presenciado un hecho determinado. Durante la semana, estudiamos sobre varias personas que presenciaron los hechos del Señor Jesús. Sin embargo, ellos no solo vieron acontecimientos, sino que experimentaron al Salvador en sus vidas. Como cristianos, todavía podemos ser esa clase de testigos, pues no importa que no hayamos estado presentes cuando Cristo estuvo en esta tierra. Lo que en realidad es importante es que Cristo esté presente en nuestra vida actual. Pero recordemos brevemente algunos personajes tratados en la lección. En primera instancia tenemos al menos pensado de todos los testigos, el hombre de Gadara que fue liberado de los demonios. Él era muy conocido en la región de las Decápolis o de las 10 ciudades. Este sujeto junto con su compañero de desgracias eran famosos por el hecho de haber sido poseídos por una legión de espíritus malignos. Pero una mañana, después de una terrible noche de tormenta que bien podría simbolizar su vida, experimentaron la liberación debido a un acto de gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. La historia lo muestra en su sano juicio, sentado a los pies del Señor. La gente de la región viene para verificar lo contado por los cuidadores de cerdos y, sin importar el hecho asombroso de la liberación del hombre, le piden a Jesús que abandone el territorio. El individuo, sin dudar, decide irse con su libertador. Sin embargo, ocurre lo impensable. Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dicen que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Lo mejor, según nuestro criterio, hubiera sido que el hombre pasara más tiempo con el Señor para que aprendiera bien la doctrina. Después de todo, ni judío era. No sabía nada del sábado, del estado de los muertos, del santuario o de la segunda venida. Sin embargo, el mismo Señor le dice que en lugar de quedarse a su lado, fuera a contar de la misericordia divina y de las grandes cosas que Dios había hecho con él. Nota que no lo envió a evangelizar a nadie. Lo envió a contar cómo había experimentado a Dios en su vida. En otras palabras, lo envió a ser un testigo. Pasemos a otro caso, las mujeres de la tumba vacía. Este es el segundo ejemplo de lo que significa ser testigos. Las mujeres habían dejado el cuerpo del Señor el viernes de tarde en la tumba y ahora, sin saber cómo lidiar con los soldados y la piedra, se dirigieron allá el domingo en la mañana. Cuando llegan, se dan cuenta que la tumba está vacía y un ser angelical afirma que el Señor había resucitado y que debían ir a contarlo a los demás. Y de regreso, el mismo Salvador se les presenta expresándoles las palabras registradas en Mateo capítulo 28, versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas fueron testigos oculares del Cristo resucitado. No solo vieron el hecho, sino que interactuaron con aquel a quien la muerte no pudo vencer ni el sepulcro pudo retener. Lo siguiente era testificar de la veracidad del acontecimiento y de la realidad que era el Señor para ellas. No salieron a hablar de la teología de la resurrección, sino de su Salvador vivo. Esto es testificar. Un tercer ejemplo que nos da la lección lo constituyen los apóstoles Pedro y Juan. Ellos también fueron testigos. Pasaron por una experiencia de transformación en la que la gente pudo apreciar el cambio que Jesús produjo en sus vidas. Aunque eran individuos rudos, toscos y sin educación formal, cuando los escuchaban hablar de Jesús, las personas percibían el enorme cambio que Él había producido en ellos. Hechos capítulo 4, versículo 13 declara: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿La razón de este reconocimiento? Muy simple. Más que enseñar de asuntos religiosos, ellos hablaron de su propia experiencia. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 3 lo pone en palabras sencillas. El apóstol del amor dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo de ellos era un asunto de comunión, y eso es justamente testificar. Es hablar de una relación, de una experiencia, de una historia con Cristo. Y cuando se cuenta esa historia, de cómo fuimos rescatados del poder de las tinieblas, como el hombre de Gadara, de la realidad de que Cristo está vivo, como las mujeres en la tumba vacía, y de la transformación que el Redentor ha producido en nosotros, como en Pedro y Juan, entonces se puede entender el poder del testimonio personal. Pasemos ahora al segundo punto de nuestro estudio, la diferencia entre testificar y evangelizar. En esta parte responderemos a nuestra pregunta inicial. Sin embargo, estoy seguro que tácitamente ya la sabemos. Pero ya que entramos en el campo de las definiciones, es trascendental clarificar estos dos conceptos. Evangelizar es dar a conocer el Evangelio, las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. Esto involucra la enseñanza de doctrinas bíblicas y la explicación de conceptos originados en la palabra de Dios. Sin embargo, testificar es otra cosa, e increíblemente es mucho más poderoso. Con esto no quiero decir que explicar las escrituras no sea valioso, claro que lo es, pero lo que estoy enfatizando es que la gente se interesará en eso cuando primero se le testifique. ¿Qué es testificar? Simple, es contar lo que Cristo ha hecho en mi vida, es decir, mi historia con Jesús. La mayoría de las veces la gente nos pregunta por el origen de nuestro cambio positivo, ya que lo perciben antes de que se lo digamos. Por eso es por lo que el Salvador mandó a que todos fuéramos testigos suyos, de que Él existe, de que está vivo
y de que es poderoso porque nos ha tocado, rescatado y devuelto el sentido de vivir. Mientras evangelizar es explicar enseñanzas bíblicas, testificar es contar lo que Cristo ha hecho por mí. La mayoría de nosotros rehúye a la evangelización porque tenemos miedo de que nos hagan una pregunta teológica a la que no sepamos responder. Pero testificar no tiene esa dificultad, porque ¿quién argumentará contra una vida que está siendo mejorada por tener una amistad con Cristo? ¿Qué preguntas nos podrán hacer con respecto a nuestra relación con el Señor a la que no tengamos respuesta? Absolutamente ninguna. Si he pasado por la conversión, entonces puedo ser testigo. Si el Señor ha intervenido en mi vida, entonces tengo de qué testificar. Si he experimentado la realidad de su presencia transformadora, entonces no hay otro camino que ser su testigo. Debo decir que Él es real. Puedo compartir lo que ha hecho por mí. Es más, quiero hablar de su poder transformador porque está operando en mi vida y anhelo que obre en la de quienes amo. Hay poder en el testimonio personal porque no es una teoría de la religión, sino una realidad de la vida, una realidad maravillosa, grandiosa, indiscutible. Pero pasemos ahora a nuestro tercer punto: ¿cómo testificar? Este punto es la cumbre de nuestro repaso porque nos conduce a la acción. ¿Cómo se testifica? Si bien es cierto que es sencillo contar mi historia, es mejor hacerlo siguiendo un modelo que sea bíblico y efectivo. Y para eso nada mejor que aprender del apóstol Pablo. Él no solamente sabía evangelizar, sino que antes de eso testificaba de su historia con el Cristo resucitado camino a Damasco. Cuando se lee Hechos capítulo 26, versículos 1 al 32, podemos ver cómo Pablo estructuró su testimonio, es decir, la historia de su conversión. Y lo hizo de la siguiente manera. Primero, habló de su vida antes de conocer a Cristo. Esto va de los versículos 4 al 11. En segunda instancia, nos cuenta de su encuentro con Cristo. Esto está en los versículos 12 al 18. Y finalmente, él habla de la diferencia que ha producido Cristo en su vida. Y esto está en los versículos 19 al 23. Tú y yo podemos contar nuestra historia con el Señor siguiendo el mismo modelo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, podemos no solo ser una bendición para otros con nuestro testimonio, sino además llevar adelante la misión con la eficacia que Dios espera. Si como iglesia cada uno de nosotros compartiera su testimonio de esta manera, el interés en el Evangelio se multiplicaría exponencialmente porque el testimonio personal contiene un poder incontrovertible. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Después de haber analizado conceptos, llega la hora de invitar a la aplicación de ellos. Y aunque el tiempo es limitado, te invito a reflexionar sobre las siguientes situaciones. 1. ¿Cómo le explicarías a un recién bautizado que, aunque no conozca mucho de teología, sí puede testificar a otros? En segunda instancia, te invito a que enumeres por lo menos 2 características de evangelizar y otras 2 de testificar. Finalmente, quiero invitarte para que en tu clase cuentes cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo fue tu encuentro con Él y cómo Él ha cambiado tu vida a partir de entonces. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para la semana es que escribas tu testimonio de 3 partes como lo hizo el apóstol Pablo. Invita a los miembros de tu clase a que lo hagan también y oren para que la próxima semana puedan contárselo a alguien más. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Mientras evangelizar es enseñar las doctrinas,
Testificar es compartir tu historia de cómo eras antes de conocer al Señor, cómo fue tu conversión y cómo Dios ha cambiado tu vida. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Y mientras poco a poco volvemos a la normalidad, recuerda que cada momento es bueno para crecer y compartir tu esperanza en que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.